Saludos queridas oyentes, hermanos y amigos. Bienvenidos a la segunda semana del Alimento Diario. Serie Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo. Título del tomo: Seguir el Espíritu para concluir la obra de Dios. Autor Pedro Don. Título de la semana: Cristo se entregó para librarnos del presente siglo malo. Día lunes. Leer con oración. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hechos, capítulo 10, versículos 34 y 35. Repetimos. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Amén. Título del día: El modelo que el Señor desea para su iglesia. En este mensaje, titulado Cristo se entregó para librarnos del presente siglo malo, veremos el maravilloso comienzo de la iglesia en Jerusalén y la causa de su decadencia, que sirve de ejemplo para todos nosotros. Conoceremos una iglesia que tenía poco más de un año y que se convirtió en modelo para muchas iglesias de su tiempo, incluyéndonos a nosotros. Veremos el contexto de la epístola de Pablo a los Gálatas, el contenido de sus primeros versículos y finalmente entenderemos la razón por la cual el Señor murió para librarnos del presente siglo malo. El comienzo de la vida de la iglesia en Jerusalén fue maravilloso. Los hermanos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos, capítulo 2, versículo 42. Muchas maravillas y señales eran realizadas por medio de los apóstoles, y la palabra de Dios causaba un impacto tan profundo que los primeros cristianos en Jerusalén vendían sus propiedades y posesiones, distribuyendo el dinero entre todos, según la necesidad de cada uno. Versículos 43 al 45. Ellos gozaban del favor del pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Versículos 46 y 47. Este es el modelo que el Señor quiere para su iglesia, y para lograrlo, Él nos está restaurando. En la vida de la iglesia en Jerusalén, descrita al comienzo del libro de Hechos, no había conflicto entre los miembros ni competencia por el liderazgo. Todos seguían la dirección del Espíritu a través de la palabra de los apóstoles. Sin embargo, al leer el capítulo 15 de Hechos, nos damos cuenta de que las circunstancias comenzaron a cambiar. Al final del capítulo 6 de Hechos, comienza la persecución contra Esteban. Los judíos no estaban contentos porque la ley de Moisés ya no se practicaba en la iglesia. Así que acusaron a Esteban diciendo que hablaba contra Dios y contra la ley de Moisés. Versículos 11 al 14. Esteban, en su discurso de defensa en el 7º capítulo de Hechos, dejó claro que Dios quería restaurar a través de la iglesia su gobierno en vida. Pero ellos, llenos de furia, lo apedrearon y lo mataron. Hechos capítulo 7, versículos 54 al 60. Tras la muerte de Esteban, comenzó una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Capítulo 8, versículo 1. Esta estuvo marcada por una crueldad extrema, con numerosos arrestos y muertes. Este período de persecución representó un trauma profundo para la iglesia, siendo parte de la intensa presión de los judíos contra ella. En el capítulo 9 de Hechos vemos la conversión de Saulo. Él era un perseguidor de la iglesia, alguien que perseguía a los cristianos con gran ira, los encarcelaba y emitía su voto en contra de ellos, lo cual resultaba en su prisión, condena y muerte, con algunos detalles relatados por él mismo en su defensa. Capítulo 22, versículos 19 al 20 y capítulo 26, versículos 10 y 11.
Este Saulo fue un instrumento escogido y preparado por Dios para llevar su nombre delante de los gentiles, los reyes y los judíos. Capítulo 9, versículo 15. Después del relato de la conversión de Saulo, está el registro de cómo Dios usó a Pedro para abrir las puertas de la iglesia a los gentiles que creyeron en el Señor. El Espíritu Santo fue derramado sobre los gentiles, incluyéndolos en el cuerpo de Cristo. Capítulo 10, versículos 44 al 48. Hasta ahora vemos que todo iba al ritmo correcto, al ritmo planificado por Dios. Aquellos que fueron dispersados en la gran persecución registrada en el 8º capítulo de Hechos, continuaron predicando el Evangelio por todas las regiones. Sin embargo, solo se lo anunciaron a los judíos. No obstante, algunos por desconocimiento predicaron el Evangelio también a los griegos en Antioquía, y allí muchos fueron salvos. Así surgió la primera iglesia gentil, una iglesia fuerte en la ciudad de Antioquía, en Siria. Capítulo 11, versículos 19 y 20. La mano del Señor estaba con ellos, y muchos, creyendo, se convirtieron al Señor. Esto provocó que la iglesia en Jerusalén enviara a Bernabé allí. Él, a su vez, llamó a Saulo, que estaba en Tarso, y lo llevó a Antioquía para que le ayudara a cuidar de aquella iglesia. Versículos 21 al 26. Después de un año de servir en Antioquía, Pablo y Bernabé fueron enviados por el Espíritu Santo para hacer la obra del Señor. Capítulo 13, versículos 1 y 2. En este momento se inicia el primer viaje misionero de Pablo y termina en el capítulo 14, cuando ambos regresan a Antioquía. Versículos 26 al 28. Al comienzo del capítulo 15, las cosas empiezan a cambiar. Como leemos, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Hechos capítulo 15, versículo 1. La predicación de estos individuos que descendieron de Judea constituyó otro evangelio, no el evangelio de Cristo, que los apóstoles como Pedro, Pablo y Juan predicaban. Pablo y Bernabé decidieron ir a Jerusalén para discutir este asunto, ya que la situación era muy grave. Este fue el contexto de la reunión descrita en Hechos capítulo 15. Allí vemos el discurso de Pedro, quien tenía total claridad de que la salvación es por la gracia de Jesucristo, así como también que el Espíritu Santo fue dado a los gentiles de la misma manera que fue dado a los judíos en el día de Pentecostés. Por tanto, en la iglesia no debe haber distinción entre judíos y gentiles. Sin embargo, después de que Pedro dio su parecer, de manera extraña e inesperada, fue Jacobo quien concluyó la reunión y tomó la decisión final. Jacobo era el hermano de Jesús, pero no era uno de los 12 apóstoles elegidos por el Señor. El relato del Evangelio de Juan nos muestra que mientras el Señor ejercía su ministerio terrenal, sus hermanos, incluyendo Jacobo, ni siquiera creían en él. Juan capítulo 7, versículo 5. Por eso es tan importante que sigamos de cerca al Señor, el enviado de Dios, y su palabra. Eso hace toda la diferencia. Entre nosotros, quien no sigue de cerca lo que el Señor está diciendo hoy, sufre daño. Para aquellos que no tienen condiciones físicas para seguir de cerca, participando presencialmente de las reuniones y conferencias, tenemos transmisiones en vivo los días jueves y sábados y la palabra profética los domingos, transmitidas por el canal del Instituto Vida para Todos en YouTube. Así, todos podemos seguir de cerca al Señor. Si hace esto, verá toda la diferencia en su vida, en la vida de su familia y en la iglesia en su ciudad. Pruébelo y lo verá. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems.
para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Lectura de apoyo para la semana. Libro La maravillosa invitación de Dios al hombre, capítulo 2. Libro El que tiene oído, oiga. La iglesia en Filadelfia 1, capítulo 3 y 4. Jesús es el Señor.